Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir problemas medulares de la economía cubana desde el socialismo. Soy Rafael Montejo y los invito a formar parte de este programa que promete ser un cuadro diferente. Las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias han comenzado a formar parte del paisaje económico cubano. Se han ido integrando con las formas estatales también y desde la aprobación en la Constitución del 2019 de las diversas formas de propiedad, hemos visto cómo han ido surgiendo ya con cerca de 5.000 nuevas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias en menor medida, y necesitamos debatir acerca de su vitalidad, de sus relaciones económicas, de su vida empresarial, de su vida social y de su aporte a la sociedad y a la economía cubana. Si le cuadra el tema, acompáñenos. El poderoso huracán Ian, categoría 3 de la escala Saffir-Simpson, causó innumerables daños en el occidente de Cuba. Se estima que más de 100.000 viviendas fueron afectadas en Pinar del Río y 903 instalaciones del comercio interior de la región occidental tuvieron daños. Entre tanto, ETEXA reportó que el 40% de las radiobases y el 7% de los servicios telefónicos del país fueron impactados. El sistema eléctrico nacional sufrió una desconexión total y daños en las líneas de transmisión. Por su parte, la agricultura informó que se afectaron 21.250 hectáreas en cultivos varios y 11.700 casas de cura del tabaco en Pinar del Río. La alianza OPEC, que agrupa a los países responsables por el 60% de la producción global de petróleo, acordó reducir esta semana su oferta en 2 millones de barriles diarios a partir del 1 de diciembre. El primer impacto de la medida llegó antes de la aplicación de la misma, cuando los precios aumentaron un 9% hasta alcanzar los $92 el barril. Representantes cubanos y extranjeros del sector participaron en la Feria Internacional de Transporte y Logística, auspiciada por el Ministerio de Transporte, que tuvo lugar entre el 4 y el 6 de octubre en La Habana. El evento, celebrado en el recinto ferial Pavexpo, reunió por primera vez actores económicos cubanos e invitados de más de 10 países. Esta semana también fue noticia: la aerolínea colombiana Wingo inauguró una ruta que conecta a Medellín y La Habana. También la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia anunció que varias aerolíneas de esta nación reanudarán sus vuelos a Cuba, con un vuelo de 13 horas al principal destino de sol y playa del país, en Varadero. Norwin llegó a la terminal aérea internacional Juan Gualberto Gómez. Con la entrada en funcionamiento del Hotel Grand Aston Cayo Paredón en el destino Jardines del Rey, aumentó su capacidad de hospedaje para la temporada invernal que se iniciará en noviembre próximo. El resort de 635 habitaciones del grupo turístico Archipiélago Internacional con sede en Indonesia es el primero de esa compañía en la caería norte de Ciego de Ávila. Y para abordar este tema contamos con la presencia por primera vez en el programa de Yasneli Carrillo, presidenta de la cooperativa no agropecuaria Crea Entorno, también con la presencia de Sonia Beatriz Franco, socia de BLS Industria y Tecnología, y con la presencia de Daniel Torralba, licenciado en Economía y miembro del equipo de la Dirección de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación. Bienvenidos todos al programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Preparados para el debate? Sí. Bien, gracias por aceptar la invitación. Para abordar este tema quisiera comenzar con, digamos, la génesis de esta problemática de las nuevas empresas privadas y las cooperativas no agropecuarias. ¿Cuándo surgen? ¿Por qué surgen? ¿Qué papel juegan en la economía cubana? ¿Cuáles son sus principales dificultades? ¿Cuáles son sus principales ventajas? ¿Qué las diferencia de otra forma o del trabajador por cuenta propia o de las empresas estatales? ¿En qué sectores están presentes? ¿Por provincias hay alguna distribución? Bueno, algunos de estos temas son con los que quisiéramos iniciar. Creo que Daniel... Bueno, nosotros tendríamos que hacer una introducción muy rápida, ¿no? De dónde nacen entonces las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias. O sea, en el país siempre hubo, durante estos más de 60 años de revolución, un sector privado que en algunos momentos de la historia tuvo más flexibilidad y en otros momentos tuvo determinadas restricciones. Sobre todo a partir del año 2010, con la actualización del modelo económico cubano, se flexibiliza lo que era el trabajo por cuenta propia.
se incluyen nuevas actividades que el sector privado, esos trabajadores por cuenta propia, podían ejercer, y ciertamente hubo un crecimiento importante de la cantidad de licencias de TCP, que son las siglas de trabajador por cuenta propia, que se otorgaron a partir de ese año 2010, de alrededor de 200.000 que existían a más de 600.000 hasta el 2021. Que digamos son el antecedente de estas... Son el gran antecedente de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, y bueno, también de las cooperativas no agropecuarias. Siempre hacemos la distinción de agropecuarias y no agropecuarias, ¿no? Porque las agropecuarias sí existen en el país desde el triunfo de la revolución. Y tienen una más larga Y tienen historia. una historia más larga, ciertamente, en el modelo cubano. Pero las cooperativas no agropecuarias surgen a partir de un experimento que inicia en el año 2012, que resultó con la creación de alrededor de 400 cooperativas, también actividades determinadas, ¿no? Sobre todo gastronomía, transporte, construcción. Y esos son los grandes antecedentes a partir de los que empiezan a nacer las MIPYMES, ¿no? Como personas jurídicas, y que se elimina ese experimento de las cooperativas no agropecuarias y se flexibiliza también su creación. De eso hace un año. Sí, pero en este tiempo, después de la aprobación de la Constitución y el reconocimiento de estas formas no estatales y de la propiedad privada, entre ellas y la propiedad cooperativa, que ya sí tenía un reconocimiento, ¿cuáles han sido los resultados principales? Sobre todo después de que se abrió la plataforma en el Ministerio de Economía y Planificación, hay alrededor de 5.000, pero ¿cuáles sectores son los más importantes? ¿A dónde es que se inscriben más? ¿Qué resultados iniciales han tenido? Porque estamos a un año prácticamente de esa, digamos, del comienzo de toda esa numerosa inscripción de MIPYME. Exactamente. Bueno, primero que la nueva forma de gestión, o sea, la posibilidad de empezar un negocio privado como empresa privada, que al final es lo que es una MIPYME, primero tiene una serie de ventajas, que de eso podemos hablar después, sobre lo que es un trabajador por cuenta propia, empezando por la personalidad jurídica, ¿no? Y ciertamente hay actividades que se prestan más para un tipo de actor económico u otro, pero las MIPYME en ese sentido, que además generalmente son negocios más grandes, de mayor escala, tienen esas ventajas. Ahora, desde hace un año que inició este proceso de creación de las MIPYMES y la generalización de las cooperativas, nosotros hemos aprobado se han aprobado más de 5.000 nuevos actores económicos, como tú decías, es realidad. Y a un año yo creo que hay un balance muy positivo, aunque ciertamente todavía estamos en un proceso de reconversión, estamos en un proceso todavía de aprendizaje, tanto de los nuevos actores como de la parte de las instituciones, ciertamente. Pero fundamentalmente la construcción, las industrias manufactureras y la gastronomía, por ejemplo, son los sectores más representativos. Construcción en todas sus variantes, terminación de acabado, construcción de edificaciones. Las industrias manufactureras en toda su extensión, empezando por la producción de alimentos, o sea, la producción industrial de alimentos y artículos de las industrias textiles, de la industria ligera, textiles, calzado, ropa, es decir, plásticos. Que tienen un impacto, digamos, ha habido una directo. diversificación, porque, a ver, el otro gran cambio, aparte de que surgen las MIPYME, el otro gran cambio en este proceso fue la ampliación de la lista de actividades que podían ejercer. O sea, de una cantidad bastante restringida de 127 actividades económicas a que estaban circunscritos los TCP, los trabajadores por cuenta propia, eso se amplió a más de 2.000 actividades. O sea que hay un diapasón enorme, hay unas potencialidades enormes de inversión en sectores de la economía donde antes el sector privado no tenía poder de intervenir, y ciertamente eso se está demostrando ahora con estas nuevas actores. Y van teniendo cada vez más un impacto en la satisfacción de determinadas poco necesidades, en ofertas de productos, servicios, en la economía nacional, entre las empresas también estatales u otras empresas, y también directamente a la población. Poco a poco nosotros pensamos que está habiendo una diversificación en esas producciones de bienes y servicios que están ofertando las pymes, tanto a la población como al resto de la economía, ¿no? Los demás actores, incluido la empresa estatal. Todavía pudiéramos decir que es discreto. Ha pasado un año, que puede parecer mucho, pero realmente es poco tiempo. Y sobre todo los impactos de estas MIPYME y cooperativas están siendo locales, ¿no? En las comunidades donde están esclavadas, que es la generalidad en el mundo también de las pymes, ¿no? Pero poco a poco estamos seguros que las pymes van a ir
transitando en ese camino de diversificar esa oferta de bienes y servicios que es tan necesaria. Bueno, y tenemos la presencia de Sonia Beatriz Díaz Nelly, que quisiera que pudieran ejemplificar con sus emprendimientos en qué sectores están impactando, cuáles son las principales dificultades, algunos han pasado de ser trabajadores por cuenta propia. Bueno, quisiera que me comentaran ambas en qué sus principales impresiones sobre este tema. Bueno, mire, profe, primero agradecidos por la oportunidad y por la invitación. En nuestro caso éramos una reconversión de un trabajador por cuenta propia y como ya conocemos, la principal ventaja que encontramos es poder alcanzar una personalidad jurídica que nos ha permitido ampliar nuestras relaciones económicas, ya sea contractuales, perdón, ya sea con otras formas de gestión similares a nosotros y con las empresas estatales. Daniel decía un punto, o sea, abordaba un punto muy importante, que es con la empresa tenemos la oportunidad de abrir el diapasón de desarrollos de productos y servicios que como TCP estaban, ¿cómo decir?, enmarcados. Uno como TCP solamente podía ser de la construcción, tenedor de libro, etcétera. Ahora con la empresa se pueden desarrollar varias líneas de productos que inciden directamente, ya sea en la población o en las empresas estatales. En el caso de nuestra empresa, nosotros tenemos un modelo de incubadora de empresas. Esto es un término, vamos a decir, novedoso, que quisiera explicar rápidamente. Nosotros nos dedicamos a hacer transferencias de tecnologías que incluyen desde las resinas, las formulaciones, el equipamiento, para hacer distintos materiales constructivos, como por ejemplo pinturas, morteros para la construcción, briquetas de carbón, etcétera, etcétera. Entonces, este es un nuevo modelo que como TCP no teníamos toda la capacidad para hacerlo, ni teníamos todo el respaldo jurídico. Ya ahora, como siendo empresa, podemos establecer mayores relaciones contractuales y económicas con otras formas de gestión y eso nos abre mucho el diapasón. También formamos parte de un proyecto de desarrollo local en el tema de que usted nos decía, de la responsabilidad social. Coincido plenamente con Daniel, donde dice que... Ese es un tema que abordaremos más adelante. Quisiera escuchar a Díaz Nelly sobre cómo ha sido su experiencia con la cooperativa. Vamos a hacer un recuento un poco, tratar de reducir las experiencias que ha tenido Credintorno en estos 10 años que lleva de fundación. Estábamos hablando del papel que jugaban las nuevas formas de gestión económica. Nosotros pensamos, a nuestro entender, que uno de los papeles importantes que juega hoy es contribuir a lo que es la actualización y dinamizar lo que es el proceso económico cubano. Somos estructuras mucho más pequeñas que nos permiten darle respuestas a las necesidades y las dificultades que está enfrentando hoy la economía cubana con las problemáticas socioeconómicas, de forma más puntualizada y de forma más personalizada. Fomentamos empleo, rescatamos antiguos oficios que estaban ya a punto de desaparecer y esto por supuesto eleva las condiciones de vida de los socios y sus familiares teniendo un impacto positivo en la sociedad. ¿Qué estábamos pensando también? Los obstáculos. Hemos atravesado durante estos 10 años muchísimos obstáculos, pero uno de estos ha sido que no hemos logrado siempre el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad de ya poder aceptar estas nuevas formas de gestión que están establecidas durante todo este proceso de experimento del que está hablando el compañero Daniel. Ya por suerte fuimos reconocidos en la Constitución y a pesar de que está reconocida como la segunda forma de gestión es de importancia en la economía cubana, nos sentimos que hay un poco como de separación con el respecto de los otros actores económicos. Nosotros nos hemos encontrado con casos que hemos ido a clientes que nos han dicho, nosotros no contratamos a cooperativas no agropecuarias. Existen muchos estigmas que hay que ir eliminando. Por supuesto, en este proceso de experimento se cometieron muchos errores. Errores porque es un camino que hemos venido transitando todos, que es nuevo y que hemos ido tropezando, por supuesto, como es lógico. Pero ha servido, como también estaba diciendo, de ayudar a conformar esta nueva forma y de la aprobación de las MIPYME, que también son muy necesarias. Nos hemos llegado también a lugares que nos han dicho, ustedes son cooperativas, ¿y por qué no se reconvierten?
¿Por qué nos vamos a reconvertir si ¿Y a ya estamos qué se dedican reconocidos? ustedes? Bueno, nosotros nos dedicamos a la comercialización y producción de productos artesanales que tienen que ver también con todo esto que es la cerámica decorativa, la cerámica utilitaria. Hacemos la producción de pales industriales, de muebles, de carpintería, y tenemos un trabajo que para nosotros es uno de los aspectos más importantes porque tiene un impacto social, que es la producción de una cineraria que hemos venido desarrollando desde el 2009, mucho antes de podernos haber constituido, porque nosotros nos constituimos en el 2013. Hay una pregunta que quisiera hacerle a las dos también, Daniel, si tiene, aunque para responderlo aunque sea brevemente, sí, que es el tema de cuáles son las diferencias entre, porque en esos números que manejaba Daniel hay 5.000 pequeñas y medianas empresas, sociedades de responsabilidad limitada, y las cooperativas no agropecuarias, al ser cooperativas, tienen un nivel de socialización mayor. Sin embargo, son mucho menos las constituidas en este último año. ¿Cuáles son ventajas, diferencias? ¿Por qué crees que algunas personas les proponen pasar a ser MIPYME? En fin, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, en mi caso yo pienso que nosotros hemos hablado mucho, hasta en la propia cooperativa, que hemos hablado que lo que sucede hoy yo creo que es un poco la falta de divulgación y promoción a las cooperativas no agropecuarias. Se está haciendo mayor incidencia sobre las MIPYME. Nosotros, por supuesto, tenemos diferencias a la hora de la creación, tenemos semejanza, después Daniel podrá a lo mejor abarcar el tema, la semejanza es la forma de constitución, la forma de propiedad, la territorialidad, la contabilidad, pero ¿cuáles son las diferencias? Nosotros tenemos que sociabilizar todas las decisiones. Tenemos una asamblea general que está constituida por todos los que están ahí presentes, son socios que tienen voz y voto en igualdad de condiciones. ¿Cuántos socios tienen ustedes? Nosotros somos 43 socios en la actualidad. ¿Y ustedes cuántos? 3. 3. Ahí hay una diferencia. Ajá. Sí. Somos para ponerse de acuerdo al menos. Así mismo, ¿qué pasa? Nosotros hoy somos 43 socios y tenemos contratados además 3 socios porque es uno de los también de las diferencias que existen. Las cooperativas solo pueden contratar por 3 meses en el año natural un 10% de la cantidad de socios que tiene presente. Por lo tanto, si somos 43, solo podemos contratar 4 personas. Que Es una limitación. Y eso es una limitación, que ahora, nos golpea mucho también. Quisiera escucharlo en el caso de ustedes. ¿Cómo lo ven? Creo que las principales semejanzas que tenemos es que ambas tenemos personalidad jurídica, ambas tenemos los mismos derechos de acceso a financiamiento digital, y podemos abrir distintos espacios para ejercer nuestras actividades en todo el territorio nacional. Creo que esas son las principales semejanzas. La principal diferencia, como ella bien decía, es el tema de la contratación. Nosotros tenemos un tope hasta 100 personas, sin embargo ellos tienen el 10% de los socios. Entonces, hay diferencias que no te sé decir ni cuál es más ventajosa ni menos. Creo que depende, como bien decía Daniel, de qué tipo de actividad uno va a ejercer. En dependencia del tipo de actividad que uno va a ejercer, uno debe escoger y prepararse y decidir si va a ser un TCP con ayuda familiar, si va a abrir una empresa o si va a haber una cooperativa, porque son formas diferentes. Una gran diferencia también es el tema impositivo. El sistema tributario de las cooperativas es mucho más, vamos a decir, favorable, por utilizar una palabra, que el de las empresas. Nosotros tenemos como 6 o 7 impuestos que pagar de las ventas y tal, que las cooperativas no lo tienen. Los invito a ver un material de Santi Espíritus que profundice en algunos de estos temas que hemos estado debatiendo hasta ahora. Desde su constitución el pasado mes de marzo, la pequeña empresa privada Don Cayetano Muebles y Otros, enclavada en la ciudad de Santi Espíritus, ha mantenido aceptables niveles de ventas. Es cierto que sus producciones ya tenían gran demanda desde hace años, pero el paso de trabajadores por cuenta propia a pequeña empresa posibilitó operar con personalidad jurídica, lo que favorece sus vínculos con entidades del Estado y otros actores económicos. Hemos logrado realizar contrataciones con diferentes organismos, diferentes empresas, la empresa de comercio, a través de su tienda o la tienda de oportunidades, que se realizan ventas de nuestros productos a plazo. Hemos realizado también contrataciones y le hemos prestado servicio a empresas como la Empresa Eléctrica Provincial, la Dirección Provincial de Salud, la Dirección Municipal de Trinidad, otras empresas y otros nuevos actores, como MIPYME.
La mayor parte de las materias primas con que aquí se trabaja fueron importadas antes de la creación de la pequeña empresa. A los directivos de Don Cayetano Muebles y otros les preocupa que hasta ahora no han podido obtener ingresos en MLC para reaprovisionarse. Las ventas minoristas no están autorizadas y tampoco han conseguido que instalaciones turísticas y empresas estatales les paguen en MLC. Hoy, mientras esperan la anunciada venta de divisas a los actores económicos, están, por fortuna, a punto de captar MLC por otras vías establecidas. Nos hemos proyectado, tenemos contrato con Sinmatel, con el CIME, para captar el MLC, es decir, proyecciones que son reales. A sabiendas de su gran dependencia de las importaciones, esta pequeña empresa espirituana buscó en el país materias primas para producir, pero adquirirlas no ha resultado fácil ni conveniente. No estamos contemplados en el plan de la economía todavía. Primero tienen que contemplar el plan de la economía para que las empresas estatales nos puedan vender ese tipo de materia prima. También existe la calidad de esa materia prima, que es mejor la que importamos que la que nos vende las empresas estatales. Y también el tema precio. La que nosotros importamos, como por ejemplo la espuma desde España, nos sale mucho más barata que comprársela a las empresas que las producen en el país, que casi se duplica el precio. Con la materia prima que ahora tiene, Don Cayetano Muebles y otros puede producir hasta octubre o noviembre. Sus directivos confían en que cuando se les incluya en el plan de la economía, será posible adquirir dentro del país materiales como puntillas y madera, pero seguirían importando espuma engomada, tejidos, pinturas y otras materias primas. Si se logra captar MLC y seguir produciendo, la pretensión es llegar a abrir sucursales en otros territorios. Sin embargo, aunque hoy la pequeña empresa mantiene nexos con varias entidades estatales, en sus relaciones con otras, algo debe cambiar. No se ha logrado que se nos mire como personalidad, como una persona jurídica, como empresa. Nos confunden en ocasiones como TCP, incluso hemos tenido experiencias desagradables que nos han cuestionado hasta licitud de documentos legales certificados a través del bufete colectivo. En un contexto económico tan adverso, prosperar puede resultar complicado para muchas MIPYMES. Don Cayetano Muebles y otros se empeña en mantener su vitalidad y así seguir aportando esos bienes de reconocida calidad que hoy les demandan instituciones, otros actores económicos y la población. En el material que acabamos de ver es muy interesante porque revela muchos de los problemas que hemos estado debatiendo aquí hasta ahora. Hay un entrelazamiento que es importante, quisiera que habláramos de eso ahora. Hay un entrelazamiento entre las empresas privadas, cooperativas, con las empresas estatales, con los gobiernos locales, es decir, con diversos actores y otras instituciones que están en los lugares donde se desarrollan sus actividades. ¿Cómo se manifiestan estas relaciones? A ver, yo te diría, si me permite, ahí se ven varias trabas, ¿no? Varios problemas que todavía hay. Yo diría que todavía hay limitaciones de temas de mentalidad, de que ahí todavía puede haber entidades estatales que ven con recelo a las MIPYMES, que no hay un reconocimiento. Es parte también de que es nuevo el proceso, de que son actores económicos que no existían. Pero ciertamente hoy no hay ninguna norma jurídica que limite o impida el encadenamiento con no solo una MIPYME, ni una cooperativa, con un TCP. No hay nada que impida ese encadenamiento. Por lo tanto, es de esas trabas mentales que poco a poco se va a ir cayendo y que ciertamente del otro lado hay buenas prácticas y buenas experiencias que yo creo que se pueden mostrar. Hay limitaciones de normas jurídicas, sí, que no se han adecuado todavía a estos nuevos actores económicos, a las nuevas potencialidades y posibilidades que tiene. Habrá que actualizar esas normativas. Yo pudiera poner el ejemplo de la inversión extranjera. Hay una ley 118 que autoriza que todas las personas jurídicas cubanas, donde se incluyen las MIPYMES y las cooperativas, pueden hacer un negocio con un inversionista extranjero. Pero ciertamente el procedimiento específico para ese sector privado que ha nacido y se ha extendido no estaba muy claro y en eso se ha ido avanzando. Y hay limitaciones económicas, financieras, limitaciones de las condiciones propias del país que nos encontramos, que ciertamente no hay divisa, estamos saliendo de un periodo de crisis económica, una recuperación que es gradual, pero que todavía con una serie de efectos, escasez de insumos de materias primas,
Y todo eso, como quiera que sea, que es el contexto en que han nacido las pymes y se están generalizando las cooperativas, incide en su funcionamiento, en su desempeño. Que son elementos que tenemos que superar. Son elementos que hay que superar, que para eso, esos encadenamientos que hay que potenciar y las políticas públicas que pueda el Estado y el gobierno diseñar, son fundamentales para irlas sobrellevando. Quisiera escuchar. Sí, de nosotros, desde la experiencia que hemos tenido durante todos estos años, podemos decir que, como había planteado al principio, tuvimos dificultades, pero han primado más los aspectos positivos con respecto a esto. Hemos tenido relaciones con todos los actores económicos, desde los TCP, con MIPYME. Tuvimos hace poco una experiencia muy buena que la MIPYME Pecobar, que quiero mencionarla aquí, fue capaz de darle respuesta a una necesidad que teníamos nosotros de la instalación de las nuevas maquinarias que tuvimos. Con empresas estatales también tenemos muy buenas relaciones. Aquí tenemos que ver, desde el punto de vista, nosotros hemos tratado de incentivar los encadenamientos. Encadenamientos como tenemos hoy con el grupo GDM, tenemos con Tecnolar, que es a su vez un cliente, pero un proveedor. Nosotros lo tenemos a ellos como clientes a la hora de los productos que nosotros realizamos, que es un portarresistencia que sirve para la producción de kit de colecta, y a su vez ellos ese vidrio de rechazo nos los venden y nos sirve para la preparación de los esmaltes cerámicos. Y sobre todo quería también puntualizar con el grupo Encomil, que de verdad que nos brinda muchísimas áreas de asociación y sobre todo de encadenamiento, nos buscan las soluciones, nos facilitan poder nosotros desarrollarnos con todas estas necesidades y con estas trabas que a veces nos encontramos en el camino. De verdad que por esa parte nosotros sí podemos decir que sí se puede lograr, no así, porque creo que queda mucho trabajo por realizar con respecto a los territorios y a los gobiernos locales. En nuestro caso, en el municipio que es Habana del Este, hace un año para acá sí hemos visto un apoyo que nos han ido brindando y una mayor atención a los actores económicos. Y Sonia, ¿qué experiencia han tenido ustedes con respecto a esa misma problemática? Bueno, empezando un poco de atrás para adelante, con el caso del gobierno, nosotros tenemos excelentes relaciones, nosotros tenemos un proyecto de desarrollo local, del cual la empresa forma parte, está enclavada en una comunidad vulnerable y allí estamos desarrollando varias actividades de conjunto, por supuesto, con el gobierno. Y en cuanto al encadenamiento, nosotros actualmente tenemos más de 200 contratos, donde el 80% es con empresas estatales, que igual que ella explica, un ejemplo, nosotros tenemos empresas que son proveedores y a la vez son clientes. Toda la industria geominera del país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, nosotros le compramos áridos, zeolitas, carbonatos y le vendemos entonces las resinas que le comentaba anteriormente, las bases, para que ellos produzcan y entonces venden directamente a la población en todas esas localidades. Este ejemplo lo tenemos también con la empresa de gases industriales, que nosotros le diseñamos una base específica para la utilización del cieno, que es un producto residual que ellos tienen de la producción de oxígeno y acetileno, y entonces ellos resuelven ese problema, que es un problema medioambiental, y tienen ese residual, y nosotros le diseñamos una base, ellos hacen una pintura, Gasip se llama, que la venden en toda, y se ve beneficiada directamente la población. Quisiera también profundizar, hay muchos elementos comunes entre las empresas privadas y las cooperativas, pero también con el sistema empresarial cubano. Quisiera que me comentaran sobre temas que ya hemos ido abordando, pero quizás profundizar en algunos de ellos, que también hay diferencias y hay polémicas relacionadas con los impuestos que ya comenzamos a hablar, la formación, los trabajadores, es decir, cuánto produzco, el mercado. Es decir, hay muchos elementos comunes y quisiera saber cómo ustedes manejan estos asuntos desde la perspectiva de una forma no estatal, sea cooperativa no agropecuaria, sea una empresa privada. Bueno, mire, en nuestro caso, nosotros el tema de los trabajadores, bueno, con todos los trabajadores está el contrato, tenemos firmado el convenio colectivo de trabajadores, existe un reglamento interno, está creada la sección sindical dentro de la empresa y el núcleo del partido. Nosotros tenemos como política darle atención al hombre. A través del encadenamiento con las empresas, por ejemplo, compramos módulos de comida, de insumos para la familia, por ejemplo, desincrustante de baño, este tipo de cosas que nosotros podamos ponérselo al trabajador allí en la propia sede de la empresa para que, a diferencia de como ellos, que son todos socios, nosotros somos 3 socios y un colectivo de trabajadores, pero que vayan ganando en sentido de pertenencia con nuestra empresa, ¿no? En ese sentido, es una decisión de la Junta General de Socios mantener siempre a los trabajadores el tema de las vacaciones,
la licencia de maternidad, todo eso se cumple al pie de la ley. ¿Y ustedes? Lo mismo sucede en las cooperativas. Nosotros como personas jurídicas tenemos que estar, por supuesto, regidos por lo que está establecido en las normas tributarias, al amparo de la ley 113. Con respecto a los estatutos, nosotros tenemos el instrumento legal fundacional, que como estaba diciendo son los estatutos, que están amparados y además es la médula del funcionamiento de las cooperativas. Tenemos siempre presentes los preceptos del Código de Trabajo, le garantizamos a las mujeres que están en la etapa esta de licencia de maternidad. Tenemos también una sesión sindical, tenemos un núcleo del partido, tenemos la juventud también está ahí presente, tenemos hasta más un bloque, una sesión de la Federación de Mujeres Cubanas. Se nos realizó no hace mucho una visita del secretario general de la CDC de aquí de La Habana y de la compañera María Teresa María Amarelle Boué, que se quedaron muy impresionados por la labor que tiene la cooperativa y la atención tan grande que se le da al socio, al trabajador y por supuesto a la mujer. Es que había habido señalamientos, hay señalamientos y quejas de que no siempre el tratamiento laboral a los trabajadores en las cooperativas y en las empresas privadas. Pero fíjate cómo se preocupan, ¿no? Poco a poco. Yo creo que uno de los grandes retos de todo este proceso es la inserción efectiva de todos estos actores económicos, no solo en la matriz económica productiva del país, en temas de encadenamiento, sí, muy bien, alianzas público-privadas, que se desempeñen en la economía cubana, sino también inserción en la sociedad, en todas sus aristas. Fíjate cómo hay una política de trabajo, de protección laboral, de derechos laborales, que el país, Cuba, ha conquistado durante estos 60 años y que no porque ahora hay empresas privadas, eso se va a echar para atrás, para nada. Es acompañarla a todos, que se inserten en ese camino. Ahí los organismos rectores de política tienen la función de controlar que eso se cumpla, que no hay un retroceso en ese sentido. Y eso al final es esa inserción poco a poco de estos actores en la economía y la sociedad, como digo. Esto es un tema también de responsabilidad social, ¿verdad? De esa participación, esa inclusión, esa participación de los trabajadores, ese respeto a los derechos laborales. Yo creo que forma parte también del socialismo que construimos, con independencia de que sea desde una cooperativa no agropecuaria o sea desde una empresa privada. Claro, es que la responsabilidad social es uno de los principios más importantes que tiene la cooperación. En eso estamos basados. También están los principios que transmiten los valores de equidad, de igualdad, que están presentes siempre en lo que es la sociedad socialista. Y ahora, esos son los valores que tenemos que seguir. Ahora, hay un tema que también quisiera que me respondieran, que forma parte también de la dinámica de cualquier empresa, que es la formación de precios. Y los precios también están siendo, y hemos abordado mucho estos temas. ¿Cómo abordan ustedes el tema de la formación de precios con las complejidades que tienen hoy desde sus perspectivas? Bueno, en nuestro caso la formación de precios está basada por acuerdo, pero nosotros siempre tenemos como base la formación de la ficha de costo y por supuesto con un margen ganancial, pero un margen ganancial que no sea, que contribuya a los precios tan excesivos y abusivos que existen hoy. Sin embargo, a nosotros nos han subido las materias primas hasta 21 veces. Y sin embargo nosotros hemos tratado de ir viendo y ir acomodando los precios, que eso no afecta a la población, porque al final muchas veces ese es nuestro destino final, igual que los otros actores económicos o sectores empresariales. Y entonces tratamos de no contribuir a la inflación que existe hoy. ¿Y ustedes cómo llevan el tema? Muy similar a como lo acaba de explicar Dianellis. Nosotros estudiamos el mercado porque en el caso de la construcción, sabes que hay, como bien decía Daniel, hay varios, es un sector de la construcción que hay desde TCP, cooperativas y varias empresas. Entonces nosotros la primera estrategia que utilizamos es un estudio del mercado. En nuestro caso tenemos la superventaja que trabajamos con materias primas 100% nacionales, los cuales no es necesario importar. Y entonces eso nos permite tener unos precios bastante económicos. Y, como ella decía, precios por acuerdo, en dependencia del producto que haya que diseñar. Existen modalidades, por ejemplo, este productor tiene tal materia prima que yo no tengo acceso o me es muy cara comprar, pero él se la ponen por asignación y ya llegamos a un acuerdo. Bien, veamos sobre estos temas qué nos dice el gurú de Jatibonico. La micro y pequeña empresa
como las cooperativas, resultan muy decisivas en el modelo que empieza. Son una importante pieza en esta dura porfía de enrumbar la economía camino del desarrollo, donde la clave, el meollo, es crecer día tras día. Los nuevos actores aportan energía. ¿Es esto cierto, esta afirmación del gurú de Jatibonico? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que sí. Claro que sí, aportan energía, dinamismo, Dinamizamos, aportan... así mismo es. Y tienen que aportar más todavía. Hay un entrelazamiento de las empresas privadas, las cooperativas no agropecuarias, con las empresas estatales. Pero hay un tema también esencial que me gustaría abordar con ustedes, que es el tema de cómo se van imbricando estas nuevas formas, las empresas privadas, las cooperativas no agropecuarias, con la ciencia, con la tecnología, con las universidades, con el sector académico, qué investigaciones. Hay temas como, por ejemplo, la propiedad industrial, hay temas delicados también. ¿Cómo ustedes han tratado de solventar o ver, o qué visión tienen de estos temas en los emprendimientos de ustedes? Bueno, en nuestro caso, esto es un tema que es nuestro día a día. Nosotros, parte con los contratos con los trabajadores, tenemos un acuerdo de confidencialidad por el tema de las formulaciones de las resinas y las bases. También tenemos excelentes relaciones. Casualmente hoy visitó la empresa en la mañana la profesora Liumila de la UH, que ellas dan clases allá con el tema todo de la protección industrial. Tenemos la marca registrada. Nosotros, como parte del proceso que les decía de ser incubadoras de empresas, tenemos excelentes relaciones con los centros de investigaciones del país, sobre todo con el Centro Técnico de la Construcción, el CIDC, con los laboratorios de tropicalización, porque todos estos productos que yo les recomiendo a otras personas hacer, la formulación parte de un producto que ya yo tengo certificado o ensayado. En dependencia de los productos que se vayan a hacer, uno, si es los morteros y tal, con el centro, el CIPIN de materiales metalúrgicos, si es el tema de las pinturas, con los laboratorios de tropicalización, y todos los productos finales, nosotros recomendamos a nuestros productores que una vez que ya terminen las producciones, certifiquen, que es obtener el dictamen técnico de la construcción. Eso nos va a abrir muchas puertas, porque hablo desde la experiencia, con el tema que ella decía, y se mencionaba en el material, que todavía hay empresas que no reconocen estas formas de gestión. Sin embargo, usted llega con toda su documentación legal y con un producto certificado por los organismos competentes, en este caso hablo de la construcción, creo, y la ley lo ampara, que eso te da todos los materiales para abrir, o sea, para que se abra la puerta y se logren hacer estas contrataciones. Y en el caso de ustedes... Bueno, en nuestro caso sí tenemos un poco de dificultad porque una de las actividades que nosotros realizamos son oficios ya muy antiguos, oficios que tratamos de rescatar, pero se dificulta mucho encontrar personal calificado para ello. Por suerte contamos hoy con especialistas que son socios fundadores de la materia como tal, con lo que es la elaboración de la cerámica. Nuestra socia fundadora, que es una artista reconocida en el gremio, es la que va transmitiendo esos conocimientos. Por supuesto nos hemos acercado a escuelas de oficio, queremos acercarnos también a la universidad, a la escuela de diseño, porque hoy se dificulta mucho el proceso de enseñanza, lo que es la práctica, que nosotros eso lo podemos brindar. Podemos brindar nuestros espacios para que puedan hacer y aprender lo que son los oficios que se iban perdiendo. Esto se fue un poquito alejando con el tema de la COVID. Es verdad, tenemos que reconocer que hubo un impasse ahí que tenemos que volver a retomar porque se hace muy necesario. Podemos ser canteras para fomentar los empleos y después, además de que enseñamos el oficio, también pueden quedarse en la cooperativa. Yo quisiera, para ir finalizando, hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo visualizan ustedes, Daniel, Anelis, Sonia, cómo visualizan ustedes el futuro de los nuevos emprendimientos? A ver quién empieza. Bueno, en nuestro caso yo visualizo las cooperativas como lo que ha venido haciendo hasta ahora, acompañando el modelo económico cubano, siendo ese pequeño motor que impulsa los deseos de poder lograr una economía próspera y sostenible. Por supuesto, siempre pensando en una sociedad mucho mejor y una sociedad socialista, que esos valores no los podemos perder. Pero eso sí,
Creo que para lograrlo es necesario, como estábamos diciendo, eliminar esos estigmas y eliminar esa distancia que a veces las personas ponen entre los actores económicos. Y creo los prejuicios. Creo que es muy importante fomentar los principios del cooperativismo desde edades muy tempranas, por los valores. En el caso de ustedes. Claro, por los valores que esto ofrece, valores de equidad, de igualdad, de justicia social. Sonia, ¿cómo lo ves? En el caso nuestro, ¿Cómo se ven ustedes? En el caso nuestro, como le mencionaba anteriormente, nuestra misión es convertirnos en una incubadora de empresas. Creo que entre las trabas que todavía quedan es el tema de la importación y la exportación a través de empresas importadoras, que reconocemos todo la experiencia y los conocimientos y tal, pero en el tema de la tecnología se dificulta un poco y en ese caso el país ha dado un paso de avance con el tema ya de las fuentes renovables de energía y los servicios informáticos, pero creo que se debe analizar otras aristas como nuestra empresa y otras muchas que puedan surgir que les permitan esas autorizaciones para poder desarrollar, ya sea desde dentro del país, y exportar nuestros servicios y nuestra tecnología. Daniel, ¿cómo tú ves el futuro de los emprendimientos? Yo veo un futuro promisorio, la verdad. Yo creo que el futuro es tener un empresariado cubano, sin distinguir tanto si es privado, cooperativo, estatal, eso sí, liderado por una empresa estatal socialista, que es la que dirige, ¿no?, el desarrollo económico del país, en alianza con todos estos nuevos actores que deberán continuar diversificándose. Hay quien cuestiona y dinamizando, porque todavía tienen mucho que aportar. Hay quien cuestiona si 5.000 es mucho o poco. No, la creación de empresas, sea como sea, es un flujo constante. Como mismo nacen muchas, otras quedarán por el camino, es el ciclo natural de las pymes también y de cualquier empresa. Y yo creo que todavía tienen mucho que aportar en aumentar producción de bienes y servicios, en temas de empleo, en temas de exportaciones, de internacionalización, de responsabilidad social, de insertarse. Yo creo que ese es el gran reto de todos nosotros y creo que el camino es este en el que estamos, y todas esas trabas, esas problemáticas que son reales, poco a poco algunas se han ido resolviendo, se han ido analizando, y estoy seguro de que en lo adelante, liderados por la empresa estatal, el camino es correcto. Agradecemos a Diasneli, a Daniel, a Sonia por su participación, por sus opiniones, por sus conocimientos. Y le reiteramos aquello de que no solo se trata de interpretar nuestra realidad, sino también de transformarla. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbiriche levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Ay, nada más. Timbiriche. 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 Corre, saca tu licencia y montate el Timbiriche, aprovecha.